con una breve introducción a lo que es AWS, y veremos también qué ha sido su historia. Veremos también algunos temas puntuales sobre las definiciones de lo que es on-premise y colocation. También hablaremos sobre temas para identificar claramente cuáles son los servicios IaaS, PaaS, SaaS y FaaS, que a veces estas nomenclaturas se nos pegan mucho y no conocemos de pronto su diferenciación o su significado correctamente aplicado a las tecnologías de hoy día. Y también veremos temas sobre la nube pública y la nube privada, y algún concepto nuevo sobre la nube híbrida que ha sonado por los últimos años bastante importante. Y por último, pues hablaremos del modelo de responsabilidad compartida, que es un modelo que aplica para AWS en cuanto a lo que es el manejo responsable de AWS y cuáles son las responsabilidades de AWS y de los clientes con respecto a los servicios que se adquieren con AWS. Bien, empecemos entonces con el primer tema, que es una breve historia de lo que es AWS. Entonces resulta que todo comenzó más o menos a finales del año 2003. En el año 2003 hubo dos personas que se llaman Chris Pickman y Benjamin Black, que básicamente lo que hicieron ellos fue presentar un documento, y en este documento básicamente lo que hicieron fue proponerle a la empresa para la cual trabajaban pues construir y vender una serie de servicios que se basaban pues en la experiencia de la construcción y uso de lo que es la infraestructura que tenía en ese momento Amazon.com. Luego resultó que el primer servicio de Amazon que existió realmente, el primer servicio de AWS, este servicio fue lanzado en el año 2004, y el primer servicio que se puso a disposición de los usuarios fue el servicio SQS, que es conocido como Simple Queue Service, y esto más o menos se dio en el año 2004, a finales del año 2004. Este fue el primer servicio que Amazon desplegó pues a nivel de su infraestructura y que ya la gente podía empezar a trabajar con este servicio. Más adelante en el curso pues analizaremos qué es el servicio Simple Queue Service y lo estaremos viendo en detalle para que no se preocupen por esto. Estamos solamente haciendo un pequeño repaso de la historia. Bien, luego resulta que a finales del año 2006, esto era también más o menos de agosto, septiembre de 2006, ya fue la fecha oficial de lanzamiento de como tal AWS o de Amazon Web Services, que es lo que conocemos. Y pues básicamente esta empresa lo que hace es ofrecer una serie de servicios en línea para otros sitios web y otras aplicaciones que son del lado del cliente. Y como les decía, pues empezó básicamente con el servicio SQS. Luego, en el año 2007, más o menos en junio, julio del año 2007, después de ese lanzamiento que hicieron oficial de Amazon 2006, resultó que hubo una información en la cual Amazon decía que ya tenía inscritos en su sistema más de 330.000 desarrolladores en todo el mundo, que precisamente se habían inscrito para aprender a usar ese primer servicio que hicieron su lanzamiento de Simple Queue Services. Y como tal, esto fue una información que Amazon informó de que ya tenía más de 330.000 personas interesadas y trabajando con sus servicios, y esto pues fue un boom para el lanzamiento de la compañía durante ese año. Luego ya nos pasamos hasta el año 2011 y aquí hay un evento importante. Resulta que más o menos en el año 2011, en abril, hubo un corte de servicios, una de las primeras fallas grandes que tuvo el servicio de AWS. Y básicamente este corte pues figura importante en la historia porque resultó en que había muchísimos
atascos en el servicio EBS. EBS es el servicio Elastic Block Store. Y este servicio pues era un servicio que en ese momento que se bloqueó pues no fue capaz de realizar las lecturas y las escrituras de las solicitudes que llegaban de sus clientes que estaban utilizando. Y esto pues más o menos demoró 2 días para que el servicio fuera plenamente restaurado. Entonces fue un primer gran golpe que tuvo AWS a nivel de su servicio, de su infraestructura, en donde seguramente la empresa todavía naciente, pues apenas tenía 5 años trabajando con este tema de servicios. Resultó que el módulo EBS tenía sus inconvenientes, tenía su atasco a nivel de crecimiento, a nivel de infraestructura. Y pues esto fue un golpe duro para la empresa porque el año 2011 pues marcó como un hito en el cual por primera vez un servicio que era a nivel mundial pues duró casi 2 días fuera de línea. Esto obviamente perjudicó a varias empresas, a varios sitios web que pues dependían de estos servicios. Luego resultó otro problema. En el año 2012, más exactamente en el mes de junio del 2012, hubo varios sitios web que se estaban basando en Amazon Web Services y estos sitios web perdieron nuevamente la conexión a la red. Y esto fue debido pues a un fenómeno natural. Resultó en unas fuertes tormentas que hubieron por allá en el área de Virginia del Norte, en donde se encontraba pues el mayor centro de datos de Amazon, y pues esto ocasionó que en junio del 2012 muchísimos sitios web perdieran su conectividad debido a que estas tormentas eléctricas afectaron ese data center, que era como quien dice el principal data center que tenía AWS en ese momento. Entonces esto también fue un golpe duro porque obviamente después de haber tenido el bloqueo en el año 2011, en donde fueron 2 días que hubo pérdida de señal, ahora debido a un evento natural pues se presenta nuevamente otra caída del servicio. Y pues en este caso, como era Virginia del Norte el principal y mayor centro de datos de Amazon, pues se vieron grandes falencias en cuanto a lo que era la redundancia y la seguridad que tuviera este sitio para soportar este tipo de eventos. Luego vino nuevamente otro evento, y este evento en esta ocasión se presentó en el año 2012 también, en octubre. O sea, ahora hablamos de que fue un evento que sucedió más o menos unos 4 o 5 meses después del primer evento catastrófico que hubo, y resultó que aquí hubo una interrupción muy importante también del servicio y que afectó a sitios como por ejemplo a Reddit, a Foursquare, a Pinterest. ¿Y esto qué ocasionó? Pues fue un error de una latencia que hubo en un agente de recogida de datos de funcionamiento, y esto ocasionó también igualmente un bloqueo y una interrupción importante del servicio. Desde el año 2012 fue un año bastante crítico para AWS en términos de lo que fue su capacidad de crecimiento y su capacidad pues de afrontar tantas plataformas y tantas tecnologías que se estaban uniendo empresas a estos servicios. Y para completar el tema, pues resultó que precisamente en la Nochebuena del año 2012, preciso el 24 de diciembre, pues Amazon Web Services volvió a sufrir nuevamente un corte de luz. ¿Sí? ¿Y esto qué pasó? Pues ocasionó la caída de sitios web como Netflix, por ejemplo. Netflix, que era una empresa pues naciente y que desde el principio empezó a trabajar con algunos temas de los servicios de AWS, pues Netflix se vio afectado también. Y también esto perjudicó a varios clientes del norte de Estados Unidos, ¿sí? Y esto obligó pues obviamente a que Amazon emitiera un comunicado en donde empezó a detallar los problemas del servicio Elastic Load Balancing, que es otro servicio, LLB. Que esto fue un problema que fue el que debido a este módulo pues hubo un problema con unos agentes, y esto debido al corte eléctrico pues hizo que se cayeran gran cantidad de servicios como Netflix, por ejemplo, que eran bastante importantes. Entonces, como pueden ver, el año 2012 fue un año bastante crítico para AWS en términos de que los obligó a tomar medidas y acciones rápidas para mejorar esa infraestructura, porque obviamente ellos vienen con un crecimiento estable durante los años, pero resulta que esto pues debido a estos incidentes pues ocasiona mala fama, ¿no?, para el trabajo como tal. Luego de solucionados esos problemas, ya venimos al año 2014,
en donde se introdujo un servicio importante, que este servicio es básicamente AWS Lambda. Y AWS Lambda fue introducido en noviembre del 2014. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Básicamente AWS Lambda es una parte de la plataforma de cómputo que se denomina como tal y que permite ejecutar código que responde a eventos sin necesidad de aprovisionar ni administrar servidores. Y esto es un servicio que solamente cuando lo sacaron, pues solamente se pagaba por el tiempo de informática que se utilizara, que se consumiera, y pues no se cobraba nada cuando el código pues no estaba en ejecución. Ese servicio todavía está activo hoy día, se utiliza bastante, es mucho. Este servicio básicamente es el servicio serverless que conocemos en las diferentes plataformas, en la cual se solicita pues ejecutar una serie de procesos, de funciones, de programas, pero que no tenemos físicamente no existe realmente una administración por parte de los clientes para que se pueda administrar los servidores o la configuración de los servidores, sino que esto está totalmente a cargo de AWS como tal. Entonces, el servicio Lambda es uno de los servicios que más utilizamos hoy día, y como tal este servicio pues nació en el año 2014, o sea, miren que es un servicio que realmente tiene apenas unos 6-7 años de madurez, pero que ya pues tiene sus buenas prácticas y sus buenos temas que se están trabajando hoy día. Bien, luego en el año 2016 ya vino un lanzamiento adicional. Resultó que empezó a salir un tema de que Lambda ya permitía y era soportado para Node.js, para Python, para Java, para Go y para C numeral. Estos son soportados como lenguajes oficialmente soportados desde más o menos agosto del 2016. Y también pues anunciaron que había otros lenguajes que también estaban empezando a ser soportados bajo una metodología que era la metodología callouts, ¿sí? Sin embargo, pues hubo algunos runtimes y algunas máquinas virtuales, como por ejemplo la máquina virtual de Java, que en su momento funcionaban correctamente, pero que empezaron un proceso demasiado lento, o sea que sus inicios en el año 2016, cuando empezaron a trabajar con AWS, presentaban muchísimos problemas, sobre todo la máquina virtual de Java como tal. Entonces esto fue una noticia pues buena para toda la gente que empezó a utilizar Lambda en el lanzamiento que se hizo en 2014, porque pues obviamente ya pudieron trabajar Lambda con estos lenguajes que antiguamente pues no estaban soportados básicamente. Bien, y esto fue una breve historia de lo que ha sido AWS en estos años. Básicamente el mensaje es que AWS pues, es una empresa muy reciente a nivel de Amazon Web Services. Es una empresa bastante reciente en el mercado. Hablamos desde su idea original hasta el día de hoy han pasado apenas 15 años, y desde el lanzamiento de nuestro módulo de Lambda, que es uno de los más usados hoy día por los programadores a nivel mundial, pues es un módulo que apenas tiene 6-7 años de trabajo. Entonces estamos hablando de que esto es una tecnología que ha sido muy nueva, es muy reciente, tiene la ventaja de que tiene muchísimos adeptos a nivel mundial, pero que de todos modos todavía es una tecnología que todavía está en proceso de crecimiento y madurez. Entonces a continuación vamos a seguir con un segundo tema que tiene que ver ya con lo que es la diferenciación entre lo que son los conceptos de on-premise y colocation. Esto como una introducción a lo que vayamos a ver más adelante, para dar un entendimiento a cuáles son los servicios que tiene AWS y cuáles servicios son los que normalmente tenemos en los data centers de las empresas, pero que pueden trabajar o ser migrados hacia la nube de AWS como tal. Y les voy a comentar lo que tiene que ver con on-premise y colocation. Les explicaba que pues básicamente esto es importante comprender estos modelos a nivel de las compañías. Bien, entonces resulta que bueno, cuando hablamos de on-premise versus colocation, estamos hablando de, bueno, qué modelo es el más adecuado para las empresas. ¿Sí? Entonces resulta que a medida que las empresas pues van creciendo, las empresas empiezan pequeñitas, empiezan con sus equipos locales, no de pronto ni tienen data centers, sino simplemente trabajan con PCs.
luego empiezan a crecer y empiezan a tener algún tipo de centro de datos, pero por ser pequeñito no necesariamente lo crean en la nube, sino que lo crean en su propio punto como tal de su empresa. Resulta que las empresas, a medida que van creciendo, pues obviamente lo hace también la infraestructura. O sea, me refiero a todos los equipos de cómputo, los servidores y todo lo que tiene que ver con las redes y comunicaciones, ¿sí? Y eventualmente pues las empresas tienen que tomar una decisión y tienen que esa decisión basarla en si quieren mantener sus servidores en las instalaciones, o sea, en estas instalaciones que tengo aquí a la izquierda, por ejemplo, en donde pues básicamente estamos hablando de que es un centro de datos, ¿sí? O quiere colocarlos en algún centro de datos de algún proveedor de servicios. ¿Esto para qué? Digamos, ¿por qué una empresa toma este tipo de decisiones? Básicamente resulta que según una empresa que se llama BCC Research, esta empresa ha hecho una medición de lo que es el crecimiento, de lo que es la migración de los servicios on-premise a los servicios de colocation. Y esta empresa lo que nos arroja es que nos ha dicho que desde el año 2016 hasta el año 2020 pues se presentó un crecimiento sostenido. ¿En qué quiere decir este crecimiento? Este crecimiento más o menos es de un 15-16% anual, en el cual las empresas que van creciendo o empresas que ya están formadas y que están debidamente constituidas hace bastantes años, pues ya tienen unas infraestructuras considerables que han decidido migrarlas a la nube. Entonces esto quiere decir que este crecimiento ha sido bastante bueno para la industria, en este caso para la industria de los servicios de colocation, en la cual pues estas empresas como AWS, como Azure, como Google, pues han visto que hay un potencial de empresas que no quieren seguir con el modelo de tener que administrar servidores, de tener gente especializada atendiendo centros de cómputo en las instalaciones de sus empresas, sino que lo que quieren es que estas empresas tomen todos estos servicios bajo unas ciertas características de costos, pero que la empresa se enfoque en lo que tiene que ver con su negocio y no que se enfoque en lo que es tener, por ejemplo, expertos en data center, expertos en redes, expertos en bases de datos, porque pues ese no es el negocio de las empresas. Entonces cada empresa tiene su negocio particular y, por ejemplo, si estamos hablando de un banco, pues el banco se dedica a hacer lo que hace toda entidad financiera, a atender clientes y a prestar dinero, a hacer inversiones, pero pues ellos no tienen por qué preocuparse por contratar, digamos, un data center y tener máquinas gigantes y cantidad de recursos físicos y técnicos para esto. Entonces, igualmente le sucede a todo tipo de empresas. Entonces, esta empresa BCC Research lo que hizo fue hacer ese estudio. Este estudio lo sacaron recién a finales del año 2020, en el cual denotaron que más o menos había una proyección del 15% anual, un crecimiento sostenido de las empresas que se iban migrando de on-premise a colocation. Bien, y entonces aquí nos empieza a surgir unas buenas preguntas. Uno dice, bueno, pero ¿y esto qué tiene de interesante? ¿O por qué on-premise y no colocation? ¿O por qué colocation y no on-premise? ¿Qué hacemos? Entonces resulta que básicamente, hablando ya solamente del tema on-premise, tenemos por ejemplo que lo que es el almacenamiento de datos en las instalaciones como tal, es otro término que se utiliza para decir que son servidores internos pues, que estamos utilizando en la compañía. Pues estos servidores están instalados, están alojados en unas instalaciones dedicadas, ¿sí? Y resulta que pues hay habitaciones, hay pisos completos, hay armarios de servidores y pues aquí se alojan uno, dos o muchísimos servidores de estas compañías. Ese es el modelo on-premise, en el cual tiene la particularidad de que las instalaciones del cliente pues están dedicadas no solamente a su negocio, sino que también están dedicadas a mantener ciertos sectores de la empresa que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la infraestructura y los temas de software e implementaciones. Entonces esto tiene una ventaja. La ventaja es que básicamente
pues estas empresas utilizan esta fuente de almacenamiento y ellos tienen un control total de estos activos. O sea, ellos pueden manejar sus activos, manejan al personal y manejan las prioridades, ¿sí? En este caso también hablamos de seguridad física, tienen seguridad de red, y esto pues se vuelve también una alta prioridad para cualquier negocio. Y esto, a la vez que es un beneficio, se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque resulta que si bien tú tienes una instalación on-premise en donde tienes unos recursos físicos que has invertido un dinero, has invertido en seguridad física, has invertido en redes de comunicación, resulta que ya se vuelve un factor tan importante que esto se mantenga vivo para poder obviamente que la empresa cumpla con su objetivo comercial, que resulta que se le vuelve prioritario para la empresa tener estos centros de cómputo pues muy bien dotados y con personal muy altamente calificado, y esto obviamente se vuelve prioritario. Y es cuando, no sé si ustedes habrán escuchado en algunas empresas donde han trabajado, pues que las empresas decían que sistemas era el corazón de la compañía, ¿no? Que sin sistemas básicamente esta compañía no avanzaba o no arrancaba, o se paraba la producción o se paraba la venta o lo que fuera si se llegaba a caer sistemas. Y entonces esto hacía que pues los centros de cómputo en la empresa se volviera una prioridad, y entonces es donde las empresas tenían su departamento de sistemas con instalaciones on-premise y una gran cantidad de ingenieros trabajando dentro de la empresa, básicamente haciendo este tipo de labores para mantener los sistemas informáticos. Bien, adicionalmente también tenemos que en la mayoría de los casos, pues tener este almacenamiento de datos le brinda una seguridad. Hay que tener unos controles de seguridad no solamente a nivel del centro de cómputo, sino unos niveles de seguridad a nivel físico y de red, ¿sí? Y esto lo que hace es aumentar esa necesidad y esa criticidad de las áreas de sistemas en estas empresas que tienen sus centros de datos directamente en las instalaciones, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto les permite pues tener un control completo del almacenamiento de datos, y esto es algo que le brinda esa seguridad a las instalaciones on-premise, ¿no? Usted saber dónde está la información. Si yo sé que la tengo en un rack de discos ahí en mi empresa, pues eso a mí me da seguridad y me dice, oiga, no, si yo sé y tengo el control de mi información. Mientras que si tú la tienes en la nube, pues básicamente todavía hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y dónde está la nube? ¿Dónde tengo mis datos? Entonces, esa filosofía, esa ideología es una seguridad que se le da a las empresas que están con el modelo on-premise, en donde la gente sabe dónde está la información, y si algo le pasa a ese punto de información, pues ellos tienen toda la potestad, pues tienen la capacidad de tomar acciones inmediatas y saber qué pasa con estos temas, porque ellos son los que manejan y tienen ese acceso directo a sus instalaciones. Obviamente esto es un tema que tienen mucho para discutirse en cuanto a si es seguro o no es seguro, o sistemas redundantes que pueda tener la empresa instaladas para salvaguardar su información. Y estos son los temas que se ven posteriormente, en donde uno como empresa determina, oiga, si me sirve tener mis equipos on-premise, o mejor me voy a la nube y hago todo a nivel de colocation. O puedo tener un esquema compartido, puedo tener algunos equipos on-premise y otros en colocation. No quiere decir que las empresas tengan que migrar el 100% de sus plataformas a la nube como tal, sino que se pueda trabajar híbridos también a nivel de lo que es el desarrollo de los sistemas de información de las empresas. Bien, ahora miremos algunas desventajas del modelo on-premise. Entonces resulta que, en primer lugar, pues el almacenamiento de datos en el sitio, esto hace que se requiere espacio. No solamente espacio a nivel de volumen, sino espacio a nivel de lo que es el almacenamiento de datos como tal. Yo puedo tener una instalación on-premise en una habitación pequeña de posiblemente 5 metros por 5 metros, pero a medida que la empresa crezca y de pronto se necesite comprar más racks, más computadores, más servidores, pues obviamente hará que yo aumente el espacio físico
que requiero. De pronto necesito otra habitación más grande o inclusive un piso completo de algún edificio donde esté trabajando, y ahí empiezo yo a montar todo mi centro de datos. Esto es una falencia de este modelo on-premise, en el cual pues las empresas tienen que tener una visión de ver, bueno, ¿será que este centro de datos que tengo de 5x5 cuántos años me dura? O si resulta que la empresa crece tan rápido y necesito tanta tecnología y tantos servidores que en 2-3 años me toca duplicar o triplicar este espacio. Y adicionalmente tener en cuenta el tema del personal, o sea, cuánta gente necesito para mantener mi centro de cómputo en perfectas condiciones. No solamente pues me refiero a la contratación de personal de seguridad o el personal que va a estar ahí de servicio en el data center, sino toda esa cantidad de profesionales que se van a requerir, tanto en temas de configuración de servidores, en temas de comunicaciones, en temas de bases de datos, en temas de routing, de cualquier servicio que la compañía tenga a nivel de tecnología. Entonces esto quiere decir que la empresa se empieza a preocupar por esa cantidad de espacio, por esa cantidad de dinero que invierte en personal para poder mantener su centro de cómputo on-premise. Entonces esto es una falencia que se resalta bastante, porque pues es obviamente un gancho para que las empresas que trabajan en colocation pues ofrezcan algún servicio que ahorre algo en cuanto a este dinero que se está invirtiendo en esta cantidad de cosas. Adicionalmente, también tenemos otra desventaja. Resulta que junto con la necesidad de adquirir todos estos racks adicionales, posiblemente PDUs, alimentación, conectividades de red, todo esto que se necesite en algún momento, pues resulta que esto puede ocupar una gran cantidad, una gran porción del presupuesto que tiene el área de TI, y obviamente también involucra un tiempo. Entonces hablamos de presupuesto y de tiempo de TI. Y esto básicamente, esto puede quitarle tiempo a los objetivos de ingresos de su empresa. No solamente lo veamos como que la empresa está obteniendo ingresos para beneficio de su empresa, sino que está obteniendo ingresos para beneficio de su infraestructura. Y entonces como tal esa infraestructura empieza a ser valorada y cada vez es más costoso. Y posteriormente, con el paso de los años, pasan 5 o 6 años, esa infraestructura que la empresa en su momento compró y que le costó pues un ojo de la cara hacer ese tipo de inversiones, posiblemente gastarían 10, 15 millones de dólares en servidores, en redes, en una cantidad de servicios de infraestructura para su sistema. Resulta que en 5 años pues eso ya está obsoleto. Y entonces cuando viene el tema de que bueno, entonces toca otra vez modificar el presupuesto de TI, porque toca tener en cuenta esta nueva adquisición de nuevas tecnologías, porque o si no nos quedamos con equipos viejos, con sistemas de redes antiguos, posiblemente con software que ya no cumple con los requerimientos que tenemos, y entonces esto obliga a que se invierta nuevamente dinero en la infraestructura, ¿sí? Esto es también una desventaja de los sistemas on-premise, que obviamente hace que los sistemas de colocation tomen ventaja de esto para que ellos puedan pues ofrecer un servicio que cumpla con esto. Y por último, a nivel de on-premise también tenemos unas deficiencias, que es el riesgo de desastres, que hace mucho tema con una ventaja que había, que anteriormente decíamos que era esa posibilidad de que las empresas personalizaran su seguridad física, o sea que ellos definieran cómo querían y qué seguridad tenían a nivel físico de su centro de datos. Pero a su vez esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque tener esta infraestructura de TI plantea un riesgo de desastre natural o también cortes de servicios, y esto obviamente puede comprometer al negocio de manera significativa. Entonces obviamente este tema de desastres, nadie está exento de esto, pero las empresas cuando tienen su servicio on-premise pues se vuelven más vulnerables en cuanto a que si dependo de un solo centro de datos y ocurre algún desastre natural de proporciones grandes, puede ser una tormenta eléctrica que daña mis instalaciones, o algún tema de algún terremoto, o algún tema natural de inundación, o temas así muy particulares, puede ocasionar que la empresa pierda gran cantidad de dinero en su negocio por estos temas. Como pueden haber cosas sencillas en donde simplemente el desastre es que
se cayó la energía y no hubo fuentes de respaldo durante 2-3 horas, pues algunas empresas podrían considerar que esto no es mucha pérdida, pero para otras empresas tener 2 o 3 horas de caída puede ser algo significativo. E igualmente hablamos que en temas de desastres, pues hay desastres que realmente puede ser que la empresa tenga que cerrar sus puertas durante 1 mes, 2 meses o 3 meses, porque posiblemente un terremoto de gran magnitud pues acabó con las instalaciones de la empresa y pues ahí estaba precisamente el centro de cómputo. Entonces este tema obliga a que las instalaciones on-premise pues tengan que tener un respaldo, tengan un backup, tengan otras instalaciones de respaldo, sistemas de comunicaciones de respaldo, que tengan fuentes de energía de respaldo, ¿sí? Ahí es cuando vemos que muchas empresas empiezan a contratar servicios para poder mantenerse activos o contratan otros sistemas alojados en otra región cerca a su ciudad de origen o cerca a su poblado donde trabajan principalmente, para en caso de que ocurra algún desastre pues resulte en que haya una continuidad operativa. Entonces esto es como tal una falencia del modelo on-premise, porque obviamente no todas las empresas están en capacidad de invertir prácticamente el doble de dinero en infraestructura para poder tener un duplicado de su servicio en caso de que algo se caiga. Y pues es una inversión bastante fuerte invertir en disaster recovery y en sistemas de planning para poder empezar a trabajar en caso de desastres, quién tiene que hacer qué, cómo hago para recuperar la gente, el backup, la información. Entonces es una cantidad de procedimientos y cosas que de cierta manera son complicadas, pero pues que era el modelo antiguo con el cual se trabajaba los servicios de cómputo dentro de las empresas. Bien, ahora veamos el tema de colocation. Entonces resulta que colocation pues tiene también unas ventajas y también tiene sus desventajas, no es que sea un sistema perfecto pues. ¿Qué sucede con el tema de colocation? Resulta que una empresa que utiliza una instalación de ubicación de colocation, pues lo que hará será alojar todos sus servidores y dispositivos en un centro de datos externo básicamente. ¿Y qué sucede aquí? Pues las instalaciones de colocación y como tal estos proveedores que hablamos como AWS, como Azure, como Google, pues ellos cobran una tarifa mensual en función de la cantidad de espacio y hardware que requieran en el negocio. Pues por lo general lo que hacen las empresas de colocation es tener arquitectos que lo que hacen es definir, bueno, ese negocio, esa empresa, qué tanto necesita. Entonces ahí es donde hablamos, bueno, hablamos de los temas de migración de on-premise a colocation. Entonces estos arquitectos lo que hacen básicamente es decir, bueno, acá en on-premise teníamos, no sé, 50 servidores, usábamos 50 teras de disco duro, teníamos red nacional, teníamos comunicaciones, teníamos servicios en la nube, teníamos servicios web, y resulta que todo esto, pues esto lo tiene que medir el arquitecto y determinar, bueno, si la empresa hoy día invierte tanto dinero en su infraestructura actual y en sus servicios actuales, pues qué tarifa es la más conveniente, qué servicios le puedo yo ofrecer a esa empresa para que se olvide o migre su modelo on-premise y me contrate a mí como proveedor de servicios en la nube. Y de esta manera pues lo que hacemos es una evaluación en función del tamaño de la empresa y los requerimientos del negocio para ver qué se le puede ofrecer a la compañía a nivel de servicios para que él no tenga que tener todas esas falencias que vimos ahorita en el modelo on-premise. Esa es una de las fortalezas del modelo de colocation. Y basándonos en ese concepto, pues resulta que esta tarifa pues incluye servicios adicionales. Estos servicios pueden ser, por ejemplo, la redundancia de red, también temas de seguridad, fuentes de energía de respaldo y también que exista un personal de soporte 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año. Entonces resulta que las instalaciones de colocation básicamente ofrecen servicios que son administrados por estas empresas, por estos proveedores. Igualmente ellos ofrecen los servicios que ellos hacen los respaldos, hacen la recuperación ante desastres, ofrecen temas de seguridad y ofrecen temas de administración de sistemas. Entonces cada una de estas palabras que yo les estoy comentando a ustedes
son servicios. Administrar un servicio, administrar un respaldo, administrar recuperación, administrar seguridad, administrar sistemas. Todo esto se vuelve un servicio. Y ya cuando veamos más un poco en detalle los temas de AWS, pues vamos a ver que AWS, pues eso es como una Biblia en cuanto a servicios. Eso tiene más capítulos que la Biblia. Entonces hay tantos servicios que pues obviamente una de las fortalezas de los arquitectos es precisamente conocer toda esa cantidad de servicios que puede ser posible que AWS tenga, o no solo AWS sino otras empresas como Azure o como Google, en la cual tienen una serie de servicios y una serie de costos que permiten tomar esa decisión de hacer un tema de arquitectura y hacer algún tipo de migración o hacer un tema de trabajo conjunto con tecnologías on-premise como tal. Recuerden que aquí no estamos hablando de que son servidores diferentes ni nada de esas cosas, son la misma tecnología. La diferencia es dónde están y cómo se utilizan, porque básicamente no estamos hablando de que la nube sea algo extraterrestre, no, la nube simplemente son centros de cómputo que están pues con todos los temas de seguridad, de comunicación, de redes, de protección, que supuestamente nos garantizan toda esta cantidad de cosas que los servicios on-premise también tienen, pero que obviamente no hacen parte del negocio de la empresa, y pues que las empresas lo que hacen es eso, migrarse a un sistema, a una empresa que les preste esos servicios y ellos ocuparse de su negocio, más no ocuparse pues de tener que tener todos estos temas de tecnología y presupuestos que se vuelven tan agobiantes, pues que al final la empresa acaba invirtiendo o gastando la mitad de su presupuesto en temas de sistemas, cuando realmente el negocio pues es otro tema el que va por el negocio. Bien. Otras ventajas también que tenemos en los temas de los servicios de colocation es los beneficios, por ejemplo, de las copias de seguridad y lo que tiene que ver con la redundancia de información. Esto pues a nivel de servicio pues es una de las mayores ventajas de este tipo de negocio, ¿no? Porque realmente al fin de cuentas, como les comentaba, cuando la empresa crece y empieza en un centro de cómputo pequeño y luego crece y el centro de cómputo se vuelve grande y empezamos a hablar de posibles desastres, entonces la empresa se preocupa por los temas de las copias de seguridad y por los temas de continuidad operativa o continuidad de negocio, en lo cual dice, bueno, yo no tengo sistemas redundantes aquí y si esta vaina se cae, mi negocio se quiebra. Entonces esto hace que estos dos puntos, por eso los dejé a un ladito, copia de seguridad y redundancia, pues son una de las mayores ventajas que tienen los negocios para hacer este tipo de migraciones, migrar todos sus temas on-premise a sistemas de colocation. Bien, y entonces como les comentaba, arrendar un espacio en una instalación de colocación es mucho más rentable, ¿sí?, que construir un almacenamiento interno de datos. Esto obviamente es una afirmación que yo hago en este momento porque conozco muchísimas empresas que han tenido sistemas on-premise y que han ido migrando paulatinamente sistemas a sistemas colocation, y he conocido cuáles son los presupuestos, cuáles son los gastos que estas empresas hacían en temas de servicios que ellos tenían en on-premise, cuánto costaba sus data centers, todos sus sistemas de respaldo, comunicaciones. Y al conocer estas cifras, pues yo hoy ya puedo decir, oiga, sí, mire, este servicio de colocation pues realmente es un servicio que es un arriendo, estoy arrendando un espacio donde puedo colocar todo mi servicio de tecnología, y para mí como compañía es muchísimo más rentable que yo ponerme en el negocio de ponerme a crear un centro de cómputos para una empresa que, por ejemplo, no sé, vendo temas de retail o tengo temas de banca, que pues mi negocio es otro. Mi negocio no es crear centros de cómputo ni administrar ni esas cosas. Entonces esto es como una declaración, ¿no? Para mí esto de arrendar un espacio es mucho más rentable que construir un data center como tal. Adicionalmente, pues tenemos que las instalaciones de colocación tienen un beneficio bastante importante. Esto tiene reducción de costos. Y hablemos de algunos, por ejemplo. ¿Reducción de costos en qué? Uno se preguntará inicialmente, bueno, pues yo no estoy comprando los equipos, los está comprando el proveedor los mantiene.
Para mí eso es un costo que me lo quité de encima, no lo reduje. Pero ¿qué es reducción de costos? Entonces, por ejemplo, reducción de costo de energía. Entonces, antes nosotros teníamos en la empresa un piso completo lleno de servidores con sistemas de enfriamiento, obviamente prendidos 24 los servidores, posiblemente hasta las luces de la oficina prendidas para el soporte 724, y pues ahorita ya no necesito eso. Yo no necesito en mi empresa tener una conexión eléctrica prendida ahí para alimentar mi centro de cómputo. ¿Por qué? Porque lo tengo en la nube. Entonces quiere decir que yo me ahorro energía. Y yo en el edificio pues dejo simplemente prender las luces normales de seguridad para posibles intrusos, pero no me preocupo por tener todo un data center con sistemas redundantes y sistemas de enfriamiento prendidos 24 horas. Y esto obviamente es un ahorro en costos. Entonces este es un ejemplo claro de qué es reducción de costos de energía en temas de colocation. También, por ejemplo, lo que es anchos de banda, lo que es temas de seguridad física, lo que era antiguamente tener sus servidores on-premise, tenerlos en una instalación que tenía ciertas características que lo hacían costoso. Algunos inclusive tenían puertas de seguridad, doble puerta de seguridad con sistemas biométricos. También tenían sistemas de redundancia para temas de enfriamiento. Tenían temas de todo un canal de sistema de agua o de aspersión en caso de incendios. Entonces toda esta cantidad de cosas ahora la empresa se las está ahorrando, porque yo estoy alquilando un servicio en un proveedor que estará en otro país o en otro sector al cual yo simplemente me conecto. Entonces esto es una reducción de costos. E igualmente también tengo costos reducidos en el tema de toda esa cantidad de expertos de TI que antes teníamos de guardia. Antiguamente en las empresas, para los que han trabajado en empresas grandes, pues ustedes habrán visto que había departamentos que tenían, por ejemplo, personal de operación 724, y lo que hacíamos era contratar 10 muchachos o una docena de muchachos que se rotaban en turnos, y resulta que ellos tenían que estar pendientes de las consolas de monitoreo, y pues obviamente estos muchachos trabajaban nocturno, trabajaban domingos, festivos, año nuevo, y pues esto es un costo para la compañía. Entonces a nivel de colocation esto hace que se vea una reducción de costo, porque la empresa ya no necesita tener personal 724 atendiendo servidores. Si hay alarmas, pues me llegarán al correo, o me llegarán a mi celular, o me llegarán a algún medio de comunicación que nos inventemos, y en esa manera pues se activan los temas de soporte o de servicio que se requieran ante un evento o algún problema que haya. Entonces, estos son ahorros y beneficios que tiene el ambiente de colocation frente al on-premise. Y uno de los más importantes, que pues para mí es el más importante de todos los beneficios que tiene con el colocation, es básicamente la continuidad operativa. ¿Sí? Esto básicamente para mí es de suma importancia porque pues se trata de los datos de las empresas, ¿no? Y la continuidad operativa básicamente hace es que la empresa siga funcionando sin ningún tipo de inconveniente. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso, por ejemplo, de que la ubicación física donde tenemos todos estos datos, si hay una ubicación física en el sistema on-premise y resulta que hay un robo, hay un incendio, hay algún desastre natural, ¿sí? Entonces resulta que esto puede dañar mi continuidad operativa en poco tiempo. Puedo yo irme hoy a las 6 de la tarde y resulta que esta noche hay un evento natural y mañana amanecemos y el centro de cómputo está destruido. Bueno, se me fregó la continuidad operativa. Ahora me toca es ponerme a atender a ver cómo reparo el centro de cómputo, o a quién contrato, o qué hago para poder hacer esto, y resulta que me olvido de mi negocio y mi negocio se cayó, no funciona. Entonces esto hace que este tema de continuidad operativa sea una de las principales cosas que los gerentes y directores de sistemas pues ven en los sistemas de colocación en la nube. ¿Por qué? Porque obviamente estos proveedores de colocación nos están ofreciendo múltiples sitios para recuperación de desastres, y también cuentan pues, obviamente con sistemas de energía redundante y con conectividad a internet desde cualquier parte del mundo. Entonces todas estas características que les estoy comentando pues hacen que el sistema de colocation pues tenga muchísimas cosas buenas frente al servicio on-premise.
Y precisamente lo que les comentaba, que cuando un arquitecto de soluciones hace este tipo de evaluaciones, pues obviamente si estamos hablando de una empresa particular como AWS o Google o Azure, pues los arquitectos y la gente que trabaja en su sistema de ventas, pues obviamente ellos van a mostrar las fortalezas, les van a mostrar todo este tipo de cosas. Les van a decir, mira, cuáles son sus costos, cuáles son sus tarifas mensuales, mire que le garantizo la continuidad operativa, le reduzco los costos, versus lo que usted se gastaba antes, cómo le va a quedar conmigo. Y pues obviamente es una actitud netamente de vendedor y como tal pues logran un negocio, porque estas son unas características muy importantes que hacen pues que una empresa los voltee a mirar y decida, oiga, sí, mejor me dejo de gastar 10 millones de dólares al año en tecnología acá que a todo hora ando obsoleto, y mejor coloco un servicio y que ellos me mantengan la tecnología actualizada y me mantengan todos mis sistemas funcionando correctamente. Bueno, y adicionalmente una ventaja también importante para los sistemas colocation es que eliminan esta necesidad de construir y mantener entornos redundantes, ¿sí? Recuerden que la mayoría de los sitios de almacenamiento carecen de fuentes de alimentación N+1 y tampoco tienen también temas de respaldo. Y esto obviamente hacen que la empresa requiera tener un repuesto, o sea, otro sitio alterno o otra instalación en caso de que llegue a ocurrir algún tema de falla catastrófica de energía, ya sea por robo de cableado, ya sea porque se fue la luz en el sector y resulta que no había ningún tema de que me sostuviera mi centro de cómputo funcionando más tiempo si dependo de la fuente de energía eléctrica pues de la ciudad como tal. Entonces resulta que cuando uno utiliza una instalación en colocation en la nube, pues básicamente yo me olvido de tener esas instalaciones con fuente de alimentación N+1. ¿Por qué? Porque pues obviamente a mí no me interesa si se va la luz en la ciudad o si se va la luz en el país. Me interesa es que la luz esté viva en el centro de cómputo donde está instalado todos mis servidores en la nube. Y de esa manera solamente voy a perder temporalmente los clientes a los cuales se les vaya la luz también, ¿no? Obviamente. Pero los clientes del resto del mundo van a poder seguir trabajando conmigo porque pues ellos no tienen esos problemas de falla. Y mis servidores y mis sistemas están protegidos y se pueden reconstruir a través de los sistemas de respaldo y de esta manera tener un entorno propio redundante, obviamente en colocation. Bien, entonces continuemos y veamos ahorita un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que es esta diferenciación de estos servicios que ustedes de pronto lo habrán visto por ahí en varias noticias o también en informes técnicos, y que son unas abreviaturas que pues a mucha gente le toma el pelo, pero pónganle cuidado que esto es muy sencillo de entender. Estamos hablando de IaaS, PaaS, SaaS y FaaS. Entonces muchas veces uno escucha que dice, no, es que necesitamos ingeniero experto en IaaS. Y dice, hijo de madre, ¿esa vaina qué es o dónde lo estudio? Estos son simplemente terminologías. Entonces les comento sobre este tema. Entonces resulta que hay muchas empresas, hay muchos profesionales, usuarios, que utilizan cada vez más los servicios en la nube, lo que llamamos cloud computing, ¿no? Y básicamente este modelo, el cloud computing, está basado en diferentes capas y como tal maneja una terminología con estas palabritas IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, que básicamente es una terminología para esas capas como tal de computación en la nube. Y pues obviamente muchas personas tienden a confundir estas palabras porque pues obviamente son muy parecidas, ¿no? Se ven que simplemente empiezan con una letra diferente, pero las otras tres son iguales. AAS. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas terminologías, que ya sabemos que son servicios de la nube como tal, y que cada una maneja una capa diferente. Entonces resulta que gracias a estos servicios, pues las empresas evitan realizar grandes inversiones tanto en software como en hardware, ¿sí? Entonces estos son los beneficios. Además, pues obviamente tenemos
múltiples ventajas por tener las aplicaciones en la nube. Y también permite que los empleados, pues los funcionarios, puedan acceder a estas aplicaciones desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier horario que se quiera. Entonces miren que estas son las ventajas de estos 4 servicios, que no hemos visto qué son, pero básicamente tienen que ver con software, tienen que ver con hardware, tienen que ver con aplicaciones en la nube y tienen que ver con acceso a aplicaciones y servicios de estas aplicaciones como tal. Entonces resulta que básicamente hoy día el mercado ofrece una gran variedad de cada uno de estos servicios, ¿sí? Hay muchos más, creo que hay otros 2 o 3 más servicios, así que empiezan también con una letrica ASS, pero básicamente estos son los 4 más utilizados y que pues obviamente aplicamos muchísimo en nuestro trabajo el día de hoy. Sí, pero para que lo entendamos un poquito mejor, estas empresas, las que estoy mostrando en pantalla como Microsoft, Amazon y Google, pues estas empresas ofrecen toda esta gama de servicios. Mira, bueno, ¿qué es un servicio IaaS o qué es un servicio PaaS? Para poder entender qué es lo que estamos hablando. No es que este servicio sea prestado por una sola empresa, sino que ya muchas de estas empresas pues ya están prestando este tipo de servicios en la computación en la nube. Entonces vamos a ver el primer servicio. El primer servicio es IaaS. ¿Y qué significa esa abreviatura? Pues básicamente pónganle cuidado solamente a la primera palabrita, infraestructura. Las otras 3 son iguales para todos, as a service. O sea, en este caso es infraestructura como un servicio. Entonces, ¿qué hablamos de IaaS? Hablamos de que estamos hablando de que es un servicio en la cual ya sea Google o Amazon o cualquier otra empresa me va a prestar servicios de infraestructura para mí como cliente. Entonces, cuando nos referimos a IaaS, estamos hablando de infraestructura como servicio, o sea, Infrastructure as a Service. Y lo que hacen las empresas es que contratan la infraestructura de hardware a un tercero a cambio de una cuota o un alquiler, que es básicamente una cuota mensual o un servicio mensual. Ahí es lo que les comentaba cuando vimos el tema de on-premise, de que el arquitecto determina, bueno, la empresa cuánto gastaba en su centro de cómputo. Que tenía 10 racks, 20 servidores, tales modelos de servidores, ¿sí? Entonces todo esto se vuelve un servicio IaaS. Y entonces como tal, yo como vendedor de Google o de Amazon, entonces yo digo, bueno, ahora le voy a ofrecer un servicio IaaS a su empresa. Ese servicio IaaS consiste en que yo le voy a decir cuánto le cobro por arrendarle a usted esta infraestructura que usted tiene actualmente, y así usted no se preocupe por esa infraestructura. Si quiere, vende sus equipos. Yo voy a tener unos mejores equipos, memoria, CPU, todo lo que yo quiera de almacenamiento, inclusive servicio de red y comunicaciones, y todo esto se lo voy a poner a su disposición por una tarifa mensual. ¿Cuál tarifa? La que, según lo que les comentaba, la calculadora que veremos más adelante, cómo se usa la calculadora para este tipo de servicios, pues ustedes van a decir, bueno, si yo contrato un servidor, en este caso un servicio S2 por ejemplo, y el servidor S2 lo quiero que tenga 64 GB de RAM, quiero que tenga 50 teras de disco, tengo que tenga sistema operativo Linux, Red Hat, bueno, lo que ustedes quieran. Entonces ahí es donde viene el arquitecto y te dice, bueno, pues usted quiere un servidor de esos S2, ese servidor con tal sistema operativo, con tales características de CPU, de memoria, ese le va a valer a usted $350 al mes. Es un valor, ¿no? Cualquiera. Pero obviamente hay servidores que son muy baratos y hay servidores que son muy costosos. Este servicio de infraestructura como servicio, IaaS, precisamente lo que hace es ponerles a ustedes en una bandeja todo el menú de servidores que existe. Entonces ahí les ofrecen a ustedes desde un PC. Básicamente les dicen, mire, le ofrezco una máquina con un procesador de 2.8 GHz, el que va a tener disco de 500 GB y va a tener, por decir algo, un solo procesador y 8 GB de RAM, no más. Eso se lo dejo gratis.
listo, pues lo consigo. Y entonces ahí es donde ustedes pueden entrar por ejemplo, a AWS y comprarse un servidor S2 gratis. Pero entonces ya cuando ustedes vienen, no, pero es que yo no quiero 8 GB, yo quiero 16 GB. Ah, bueno, pero espere que ese ya no es lo de gratis. Ese ya le cobra a usted una tarifa de $10 al mes. Ah, bueno, entonces a medida que ustedes van viendo esa bandeja de productos, pues lo que hacen estas empresas, sea AWS, Azure o Google, pues ellos le ofrecen a ustedes el servicio IaaS. Le ofrecen toda una cantidad de servidores con diferentes configuraciones, con la promesa de que ellos son los que administran esos servidores. Y cuando digo administran, quiere decir que ellos se encargan de todo. Ustedes simplemente contratan el servicio y pagan el servicio según lo que consuman. Entonces muchos de ellos ofrecen este servicio en el cual te dicen a ti, bueno, yo se lo ofrezco, usted lo puede alquilar y pagar una cuota por tantas horas de servicio. Entonces normalmente, si no estoy mal, el servicio creo que son 750 horas al mes, que serían 31 días por 8 horas al día, algo así. Entonces esas 750 horas al mes, pues te dicen a ti cuánto te cobran por el servidor. Pero si usted lo apaga, porque usted como es administrador, usted puede apagar ese servidor. Usted dice, no, mi empresa no funciona desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana, yo no tengo nadie que ingrese a mi sistema, ni siquiera los empleados, nadie. Entonces yo puedo mandar a apagar ese servidor. ¿Cómo lo apago? A través de una consola de administración, pues yo puedo simplemente decirle, el servidor número 1, apáguese porque pues usted nadie lo está utilizando en práctica. Y mañana cuando llegue a las 6 de la mañana a la oficina, pues préndalo. Y lo prendo. Entonces ahí me cobran es por consumo. Entonces esa es una característica del servicio IaaS, en donde te ofrecen de que pague lo que consuma. Eso es como cuando uno va al cine, ¿no? Pues usted le cobran la boleta, pero ya el consumo que usted haga adentro, pues es otra cosa. Entonces igual acá, a usted le cobran un servicio mensual, pero el servicio está en horas. Pero si usted en el mes no consume esas horas, pues simplemente usted le cobran menos porque consumió menos horas del servicio. Si usted deja su servidor prendido 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes, pues obviamente va a pagar la tarifa 100%, que es la tarifa que le ofrecieron en la plataforma por esa configuración de servidor. Y ahí es donde viene el tema de lo que me preguntaban ahorita de contratación. Ahí ese contrato es responsabilidad del proveedor, en este caso de AWS, que ellos son los que dicen, oiga, yo le garantizo que ese servidor está 100% arriba. Si se cae el servidor, ellos le ponen a usted inmediatamente un segundo servidor que usted ni siquiera sabe dónde está, pero que ese servidor es igualito al suyo. Es como una imagen. Y resulta que entonces ahí es donde usted simplemente, Amazon tiene, por ejemplo, AWS tiene una página en donde ustedes como clientes pueden saber cuáles son los problemas que tienen en los data center ellos. Es una página así, hagan de cuenta como la página de soporte que tenemos nosotros, donde miramos los casos que nos llegan de los clientes. Y entonces ellos dicen ahí, a las 8:55 p.m. en el norte de Virginia ocurrió un accidente con los servidores tales, tales y tales. Se cayeron tales servicios. Entonces usted va y mira y usted dice, oiga, ese servicio me afectó a mí o no me afectó a mí. ¿Puede ser que no lo haya afectado? Puede ser que sí. Porque obviamente, al igual que cualquier data center, ellos también tienen sus problemitas. Se les puede dañar un disco duro, se les puede dañar un servidor, se les cae un rack, bueno, accidentes que pueden pasar en cualquier cosa. Eso es el día a día. Pero esta garantía de servicio es que no se te va a perder, en este caso, tu servidor como tal. Quiere decir que el servidor lo colocan nuevamente y lo puedes usar para cualquier otra cosa. Estoy hablando de infraestructura. Entonces, en este caso, estoy hablando de servidores. Ya el tema de otros servicios son los demás servicios que vamos a ver más adelantico. Pero sigamos mirando el tema de la infraestructura. Entonces les decía básicamente, como para resumir, que la contratación de este hardware, ¿sí?, les permite a ustedes elegir diferentes temas. Por ejemplo, ustedes pueden definir la capacidad del procesador. Ustedes pueden decir, oye, quiero tener un solo CPU de 2.8 GHz o quiero tener 64 CPUs de 3.2 GHz cada uno. Ustedes deciden, el servicio ustedes lo contratan como ustedes quieran. La memoria,
Igual ustedes pueden decir, necesito 2 GB de RAM, no más, listo. O no, necesito 2 teras de RAM porque voy a montar SAP con no sé qué sistema a nivel mundial, listo. Usted contrata 2 teras de RAM, como usted quiera. Y puede obviamente usar diferentes tipos de memoria, ¿no? Ellos se encargan de proveerle a ustedes, según el catálogo de productos y servicios, ellos le ofrecen a ustedes servidores que son de muy alto rendimiento, de mediano rendimiento o de bajo rendimiento. Eso es como cuando, si se acordaban antiguamente cuando teníamos procesadores AMD y procesadores otros que no eran Intel, y entonces uno medía la rentabilidad de un procesador y uno decía, bueno, pero el procesador Intel se los lleva a todos por años luz de procesamiento. Igualmente tienen ellos ese tema con procesadores, memoria y discos duros. Ellos tienen la memoria que ustedes quieran, pero tienen memorias que son de muy bajo rendimiento, memorias de mediano rendimiento y memorias de alto rendimiento. Igual con los discos duros. Ustedes pueden escoger el almacenamiento que ustedes quieran. Lo quieren como disco duro y pueden escoger la tecnología de ese disco duro. Si quieren SATA o quieren otras tecnologías o quieren un disco estado sólido, qué capacidad, lo que ustedes pidan se lo tienen, ¿sí? Lo que va a pasar es simplemente que cuando ustedes hacen ese servicio, pues ellos le van a decir a ustedes, es que todo eso que usted me pidió una supercomputadora, le vale $55,000 al mes. Entonces ustedes verán si la compran o no la compran. Y obviamente esas $55,000 que le cobren por esa computadora es un servicio de arriendo. Que si esa computadora se cae, se le daña un disco, se daña la memoria, le pasa lo que sea, ellos se la reemplazan de inmediato y le garantizan que usted no se le pierde su información, ¿sí? Por eso es que ellos tienen centros de cómputo redundantes, o sea, es como una copia de su centro de cómputo. Ahora bien, ¿qué otras cosas tenemos aquí a nivel de IaaS? Resulta que las IaaS también ofrecen servicios de virtualización. Por ejemplo, ellos ofrecen temas de máquinas virtuales. Ustedes pueden tener máquinas virtuales montadas en la nube. También pueden tener servicios como cortafuegos. Esto se incluye como parte del servicio IaaS. Y también pueden tener sistemas de backups y balanceadores de cargas. Ya cuando veamos un poquitico más profundidad un tema de AWS, que ya son los servicios específicos de cada uno, vamos a ver, por ejemplo, que este sistema, esto se puede llamar S2, que son básicamente de tipo servidores. Aquí tenemos, por ejemplo, en backup tenemos el balanceador de carga, tenemos temas de ELB, Elastic Load Balancer, y cada una de estas cosas, como les digo, tiene un nombre específico, que lo que toca hacer es aprenderse el nombrecito que se utiliza en determinado proveedor. En AWS se llama de una manera, en Google se llama de otra y en Azure se llama de otra, pero lo que es importante entender es el concepto de que el servicio es un servicio, por ejemplo, IaaS, que es un servicio donde me ofrecen servidores, que como lo llamen ellos, cada uno tiene su nombrecito. En AWS los servidores se llaman S2, son servidores físicos, y así con cada uno de los servicios que vayamos a ver. Bien, estos servicios de IaaS básicamente es la base de todos los demás servicios, ¿sí? Y esto básicamente lo que hace es que tiene los bloques fundamentales para lo que es las tecnologías de información en la nube. Todo lo que es IaaS es la base de la tecnología para todo lo que ustedes quieran hacer en la nube. Ustedes sin un servicio IaaS básicamente no están haciendo nada de servicio en la nube. ¿Por qué? Porque se necesita un servicio IaaS para poder dar soporte a los otros 3 servicios que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Estos son los servicios de infraestructura básicamente, sobre la cual se construyen todos estos demás servicios. Entonces necesariamente cuando ustedes contraten un servicio PaaS, un servicio SaaS, un servicio FaaS, van a requerir seguramente tener un servicio IaaS debajo. ¿Por qué? Porque sobre esto es que ustedes van a correr sus aplicaciones, sus funciones, van a correr sus programas o el software que ustedes quieran ejecutar. Bien, entonces como proveedores de infraestructura como servicio, tenemos inicialmente a Amazon Web Services, que obviamente es uno de nuestros principales proveedores de servicios de Internet. Y como servicio específico, que les decía, cada uno tiene su nombrecito independiente, pues aquí tenemos un servicio que se llama S2. Como les decía, estos nombrecitos, estas abreviaturas de servicios, es importante que ustedes se las aprendan, porque obviamente si ustedes se meten a Amazon,
van a poder usar el buscador y decirle servicio S2 y él directamente lo va a llevar a los servicios de infraestructura, en este caso a los servidores de cómputo. Entonces si uno no se sabe el nombrecito S2, pues obviamente va a ser como difícil buscar qué servicio es. Entonces ponerse uno a buscar en el catálogo de servicios de Amazon cuál servicio es el que uno quiere es algo realmente berraco de hacer. ¿Por qué? Porque les decía, esa vaina es una biblia en cantidad de servicios. Tienen tanta cosa que a veces uno se pierde, uno no sabe qué buscar. Y la mejor forma es pues sabiendo cómo se llaman estas cosas antes de uno ir a buscarlas directamente, como quiero un servidor, ¿no? Quiero un servicio S2. Entonces, este servicio es un servicio central de Amazon, el servicio S2. Y esto básicamente lo que hace es que le permite a los usuarios alquilar servidores virtuales, en los cuales pues ustedes pueden hacer instalar sus aplicaciones, ¿sí? S2 tiene una particularidad, es que ofrece configuraciones de hardware que pueden ser contratadas por los clientes. Lo que les decía de la bandeja de precios, ¿no? Ustedes pueden contratar cualquier hardware que quieran. Y en este caso, cuando hablamos de AWS, pues estas configuraciones se llaman tipos de instancias. Entonces, ese nombrecito tipos de instancias o instances en inglés la van a encontrar, es el nombre como tal que se le da a este tipo de infraestructura S2, instancias. Y ustedes pueden escoger, como les decía, gran cantidad de CPUs, memoria RAM, almacenamiento en disco duro. También podemos tener temas de seleccionar la capacidad de transferencia de red. Y también tenemos otro tipo de servicio que les comentaba, que era por ejemplo contratar un cortafuegos, un firewall. También podemos tener servicios de direccionamiento IPv4 estáticas y también podemos tener redes virtuales independientes. Entonces este servicio es IaaS como tal. Bien, y también tenemos por otro lado a Microsoft Azure, que también dispone de servicios IaaS. Entonces aquí ustedes pueden también realizar contratación de hardware y también pueden hacer lo mismo que hacemos con Amazon. Pueden seleccionar la CPU, la memoria, el almacenamiento y la velocidad de transmisión en las redes. Como les decía, cada uno maneja su propio nombre de forma independiente. Bien, ahora pasemos al siguiente concepto. Entonces el servicio PaaS, observen que aquí ya hablamos es de plataformas como servicio. En este caso, lo que les decía, pónganle cuidado a la primera letrica, P. Las otras tres son iguales, as a service, pero básicamente la P es la que nos dice que es platforms. Entonces el primero era IaaS y este es PaaS. Y de infraestructura, la P es de platform en este caso. Entonces, bueno, este caso es un servicio que se llama plataforma como un servicio. Entonces resulta que las plataformas son los sitios en donde se pueden lanzar aplicaciones, como por ejemplo bases de datos, middleware, herramientas de desarrollo, servicios de inteligencia empresarial y cualquier otro tipo de aplicaciones que ustedes quieran instalar como tal dentro de este tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, este tipo de servicios, un servicio PaaS, es un servicio que es ideal para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque básicamente el desarrollador se puede centrar en la implementación y en la administración de sus aplicaciones. Y esto es gracias a que con este tipo de servicio, pues el desarrollador no tiene que preocuparse de los recursos de hardware y tampoco de software. Me refiero, por ejemplo, al sistema operativo. Y básicamente, pues al tener un desarrollador que no se preocupa ni por el hardware ni por el software, en este caso el sistema operativo, pues esto va a mejorar su eficacia y va a hacer que el desarrollador se concentre solamente en la parte que le interesa, que es obviamente desarrollar un servicio para la compañía a nivel de los programas que realiza. Entonces, plataforma como servicio es un modelo de servicio que va dirigido principalmente a los desarrolladores. Entonces, como les decía, las plataformas como servicio lo que hacen básicamente eliminan la necesidad de las compañías de administrar la infraestructura subyacente. Recuerden que normalmente hablamos de hardware y sistemas operativos que se montan para hacer temas de desarrollo, y esto permite que los desarrolladores se concentren en la implementación y en la administración de sus aplicaciones. Esto, como les decía, contribuye a mejorar la eficacia
pues obviamente no tienen que preocuparse por aprovisionar recursos, no tienen que preocuparse por la planificación de la capacidad, tampoco por el mantenimiento del software, por ejemplo me refiero a los parches, las actualizaciones, ni ninguna de todas esas tareas que a veces son pesadas para tener y conllevar a la ejecución de una aplicación como tal. Bien, y en cuanto a plataformas que nos presentan este tipo de servicio, tenemos a Amazon Web Service, que en Amazon Web Service ustedes van a encontrar un servicio que se llama Elastic Beanstalk, así como lo ven acá. Y este Elastic Beanstalk básicamente presta ese tipo de servicios. Es un servicio tipo PaaS. Ustedes pueden meterse a la plataforma de Amazon, pueden buscar ahí por Google directamente Elastic Beanstalk, y ahí van a ver ustedes qué significa Elastic Beanstalk y qué características tiene este servicio PaaS como tal que presta Amazon en este momento. Y también por el lado de Google, por ejemplo, tenemos en la plataforma de Google tenemos algo que se llama App Engine. Entonces en Amazon se llama Beanstalk y aquí se llama App Engine, pero básicamente es lo mismo, es colocar una plataforma que permita que un desarrollador pues se concentre en temas de desarrollo y que pues no tenga que preocuparse por temas de versionamiento del sistema operativo, ni parches, ni esas cosas, y se concentre en temas de trabajo directamente. Bien, pasemos al siguiente ítem, que es el tercer servicio, que es el SaaS. Bien, este modelo, básicamente, la primera letrica, recuerden el nombrecito, significa Software as a Service, lo mismo de siempre. La primera letrica es la que cambia, las otras son como un servicio. Entonces, este servicio es software como servicio. Entonces, ¿qué sucede en este modelo de software como infraestructura? Básicamente, aloja el software de la empresa, así como sus datos, en servidores externos a la empresa. Y obviamente, pues se paga una cuota por la utilización. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que cualquier empleado de una empresa puede acceder desde cualquier lugar a las aplicaciones de la empresa sin necesidad de instalarlas en su equipo local. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de software en la nube, estamos hablando de SaaS. Entonces, ustedes estarán preguntando, bueno, como ejemplo, ¿cuál software pueden acceder los empleados sin necesidad de instalarlos? Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, Office 365. Ese es un clásico ejemplo de software como servicio. Entonces recuerden que nosotros, por ejemplo, accedemos a www.office365.com y ahí tenemos acceso a Word, Excel, PowerPoint, aquí también a nuestra plantilla de presentaciones y al calendario y a muchas otras aplicaciones. Y observen que para hacer eso no tuvimos que hacer la instalación de este software en la empresa, sino simplemente nos dieron una clave de conexión, un usuario de conexión y ya, y nos conectamos. Entonces quiere decir que la empresa contrata un servicio SaaS con AWS, y entonces cuando nosotros ingresamos a Office 365 podemos usar esas aplicaciones, pero en nuestro PC no necesitamos instalar estos programas. Entonces básicamente con un SaaS, con un servicio SaaS, la preocupación de la empresa será solamente utilizar estos programas que son necesarios para su funcionamiento, ¿sí? Y se olvida del tema de los recursos, ¿sí? Aquí la empresa se olvida del hardware que requiere, de qué sistema operativo, de por ejemplo de la aplicación de Word, Excel, se olvida de esas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente estamos viendo que es el proveedor de servicio el que se encarga de mantener estas aplicaciones funcionando correctamente. Y adicionalmente, el servicio incluye actualizaciones. Entonces, si yo contraté este servicio SaaS, por ejemplo el de Office 365 con AWS, pues obviamente quiere decir que pagando una cuota, será mensual, en la cual por tener nosotros esa cuenta y ese acceso a Office, pues ellos están pagando un dinero. Pero AWS se responsabiliza 100% de la infraestructura, de en qué servidores corre el Office 365 como aplicación. Cuando ustedes guardan datos en la nube de Office 365, lo están guardando en servidores de allá como tal, pero pues obviamente solo tenemos acceso nosotros. No es que sea un servidor público de acceso, sino es un servidor prácticamente dedicado para nuestro servicio. Y como tal,
la empresa se olvidó de esas actualizaciones. La próxima versión que salga de Office 365 o cualquier parche nuevo que salga, automáticamente ustedes ya lo van a tener instalado y lo van a estar usando en el momento en que se instaló esta aplicación en los servidores remotos. Entonces tengan en cuenta esto, porque obviamente miren cuánto se ahorra el no tener que andar, por ejemplo, en los PCs portátiles que tenemos cada uno de nosotros, andar instalando el Office 365 o andar actualizando el Office 365, o que se dañó el Office y entonces me toca tramitar otra licencia y entonces me toca llevar el equipo de cómputo allá a la central para que me lo formateen o me le vuelvan a colocar el Office, y entonces yo me quedo 2 o 3 días sin computador, simplemente porque se me dañó alguna cosa y resulta que dejé de hacer documentos o dejé de hacer trámites o dejé de usar las aplicaciones corporativas que son la base pues del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, este es un servicio SaaS como tal. Bien, entonces les decía que el SaaS como tal, pues también tenemos aplicaciones como WordPress, por ejemplo. WordPress es un servicio, también se presta como un servicio SaaS, lo consiguen también en AWS, en donde ustedes pueden tener el WordPress instalado y como tal ustedes pueden ahí, los usuarios pueden acceder a su aplicación directamente, ¿sí? Y pueden trabajarla online y ejecutarla en la nube, la acceden a través de internet. Esto también son aplicaciones SaaS como tal. Bien, y la última que vamos a ver es funciones como servicio. Entonces resulta que aquí en funciones como servicio, básicamente lo que les comentaba de la sintaxis, ¿no? Lo que importa es la primera letra, la F. La F es Function as a Service. Las otras tres son iguales, as a Service, como servicio. Entonces miren, tenemos infraestructura, plataformas, software y funciones. Entonces este modelo de servicio, funciones como servicio o FaaS, este básicamente es un modelo de ejecución en informática que se basa en eventos y se ejecuta en contenedores sin estado. Esto es muy importante, ¿no? Contenedores sin estado. Obviamente esto define mucho para una persona que trabaja en programación, pues saber que yo puedo usar un servicio, un FaaS como servicio, pero es solamente para ejecutarse en contenedores sin estado. Si son contenedores que esperan estado, obviamente no puedo usar este tipo de servicio ahí. Entonces, estas funciones son las que gestionan la lógica y el estado de los servidores a través del uso de estos servicios. Entonces, ¿cómo que tenemos? Por ejemplo, en AWS tenemos un servicio que se llama AWS Lambda, que de pronto algunos de ustedes ya lo conocen. Entonces, básicamente este AWS Lambda, ustedes lo pueden buscar ahí por el Google y buscan así AWS Lambda, ahí les dice todo lo que quieran saber sobre AWS Lambda. Esto permite trabajar las funciones como servicio. Y en Azure tenemos otro servicio, pero aquí se llama Microsoft Azure Function como tal. Entonces mira que este nombre Lambda es como más de caché, ¿no? Este es como mucho más directo. Funciones en Azure y listo. Entonces este es el servicio de Amazon y este es el servicio de Azure. Bien, entonces ¿qué sucede? Entonces, ¿cuál es la idea detrás del FaaS? ¿Sí? La idea detrás del FaaS es poder tener pequeñas lógicas, que en este caso son las que llamamos funciones, y esto están trabajando bajo el modelo Serverless Computing. Recuerden que Serverless Computing es computación sin servidor, ¿sí? Y esto quiere decir que pueden ser ejecutadas por las aplicaciones de manera independiente, como si fueran una API. Hagan de cuenta como si fuera una API. Pero obviamente esto no se limita solamente a una API, sino que pueden ser disparadas por eventos o por jobs, para los que trabajan con alguna herramienta de scheduler, por ejemplo. Entonces resulta que esto permite tener unidades de código gestionadas de manera dinámica, sin que nos tengamos que preocupar por su carga, ¿sí? Y pues gracias a esta filosofía, el precio de estas funciones varía y es escalable y depende del uso. Entonces observen que aquí también estamos hablando de temas de ahorro, ¿no? Ustedes pueden tener millones de funciones, pero si no las usan, pues simplemente no les van a cobrar por eso. Pero en el momento en que ustedes las empiecen a usar y entonces ejecutan 1, 2, 3, 20, 100.000, 200.000 veces al día, entonces ahí les van a empezar a cobrar por cada vez que la función se ejecuta. Aquí, como les decía, la función as a service quiere decir que ustedes no se preocupan por el servidor que hay debajo. ¿Quién se preocupa? El proveedor de servicios. Pero observen que igualmente funciones as a service necesita un servicio IaaS por debajo. Necesita un servidor que esté por debajo. Esto lo provee automáticamente, por ejemplo, AWS. Entonces ustedes cuando contratan un servicio FaaS,
y ustedes son desarrolladores y empiezan a desarrollar microservicios, por ejemplo aquí en la pantalla les tengo un ejemplo de una página web que hacen temas de login, chat, logout, catálogo, profile, órdenes, y resulta que tienen una cantidad de funciones, por ejemplo manejar pagos, hacer envíos, establecer clientes, pequeños servicios. Entonces resulta que todo esto corre, pero corre, como decimos, en la nube. ¿Y la nube qué es? Es un servicio IaaS, es un servicio de infraestructura como tal. Entonces quiere decir que el FAS también depende de un IaaS, porque yo no podría correr una función si no tengo un servidor donde correrla, ¿no? Pues, ¿qué memoria uso? ¿Qué CPU uso si no tengo nada? Solamente que no es el alcance del programador en este caso, pues preocuparse por el servidor donde está corriendo las cosas. Él simplemente tiene un microservicio y ese microservicio corre bajo una infraestructura que obviamente está predeterminada y que la provee como tal, en este caso AWS. Esta última pantallita básicamente es como un resumen de qué es administrado por el proveedor y qué es administrado por el cliente. En el caso de color azulito significa que es administrado por el proveedor y el color verde es administrado por el cliente. El cliente somos nosotros y el proveedor en este caso AWS. Entonces observen que cada servicio tiene sus temas particulares como tal. Este cuadrito se los dejo ahí para que lo piensen. En la próxima clase se los desarrollo y les explico claramente cada una de estas cosas que estamos aquí en este cuadrito. Este cuadrito les va a dar mucha luz sobre precisamente todos esos términos que usamos para que ustedes sepan quién es el responsable de qué servicio en estos temas. Bien, listo compañeros, entonces cerramos la sesión del día de hoy. ¿Sí? Espero que les haya quedado estos conceptos un poco más claros.